Buenas tardes, mi nombre es Efraín Martínez. Hoy quiero participar en el Congreso 4.0, la revolución de la educación, con con una ponencia sobre el B-Learning, ¿cierto? Yo lo llamé B-Learning significativo más IAD. Ahora les voy a explicar básicamente en qué consiste todo eso del B-Learning significativo más IAD. El B-Learning nosotros sabemos que es esa combinación eh, que ni siquiera debería tener nombre, ¿cierto? O sea, dicen que hay modalidades, entonces hay modalidad presencial y hay modalidad virtual, y ahora surgió el B-Learning que combina ambas modalidades cuando la educación en sí es una sola, ¿cierto? Independiente de la manera en que se aprenda, mm, sigue siendo educación. O sea, no debería existir pues ese tipo de clasificaciones porque ha servido para que se piense que aprender de una manera vale menos que aprender de alguna otra forma o de la forma tradicional. Y es lo que pues, se percibe, o sea, es lo que se percibe en el medio, que cuando estás hablando de educación mediada por TICs, entonces es tratado de manera peyorativa el hecho de que se aprenda de manera virtual. Yo le decía hace poco a mis estudiantes, si tú sabes que los dos principales ríos de Colombia eh, son el Cauca y el Magdalena, no importa dónde lo aprendiste, si lo viste en una pared, si un profesor de manera presencial te lo dijo, si lo viste en un programa de televisión o si lo escuchaste de tus padres, de tus abuelos, el aprendizaje está ahí, ¿cierto? Entonces, lo más importante es eso, o sea, tratar eh, como educación de segunda, aquella que se adquiere por medios electrónicos, a mi parecer, no está bien, no es, es saltarse realmente lo importante de la educación y es el lograr el aprendizaje, ¿cierto? Keegan, Keegan dice que independiente del vehículo en el que se monte el conocimiento, después de que llegue, sigue siendo la misma educación. Esa es una reflexión que tenemos que hacer ahora, sobre todo en estos tiempos en que se ha requerido, en estos tiempos se ha requerido de la educación que muchos han llamado educación virtual, aunque en realidad no pasamos a educación virtual. Lo único que hicimos concretamente por esta contingencia de la pandemia, lo único que hicimos concretamente es básicamente pasar la presencialidad a los medios electrónicos, pero continuamos haciendo educación presencial, o sea, estamos haciendo de forma sincrónica, el profesor está presente en tiempo real para resolver dudas, para explicar temas. La educación virtual, como ustedes la han conocido, la educación virtual propiamente dicha, eh, es diferente. O sea, ahí el constructivismo sí se nota de manera plena. Es decir, se pone de forma concreta, se pone un material, o sea, la técnica, la didáctica sería poner un material y que el estudiante construya su conocimiento. Eh, en estos momentos realmente no se hace así. Y por eso yo pienso que lo que se debe plantear de aquí en adelante y como propuesta es que se haga B-Learning, o sea, doble modalidad, y que se pueda instaurar en esto, ya que se han construido, ya se tiene un repositorio de conocimiento, un repositorio de las asignaturas que la han desarrollado los profesores en estos momentos, llegar a acuerdos obviamente económicos y pedagógicos con las instituciones y empezar a impartir B-Learning, pero promover evidentemente la educación inversa. ¿A qué nos referimos con esa educación inversa? A que el estudiante entonces vea el material que ya se preparó por sus propios docentes y que los encuentros presenciales, que deben ser pocos, pueden ser cada 15 días y entre poca gente por el tema de cuidarnos del riesgo de contagio, en esos encuentros, ya sea para resolver dudas, ¿cierto? Para resolver dudas, para
reforzar algo del conocimiento y promover el trabajo colaborativo. Ahora, lo que sí es fundamental que se haga para cualquier cambio que se vaya a realizar en los temas de educación en estos momentos, para, para eh, pues sí, para enfrentarnos al tema de la pandemia, es que sí se debe democratizar la educación. Y al referirme a democratizar, es que debemos reunir a estudiantes, a docentes y a las directivas de las universidades para poder seguir adelante, o sea, para pensar cuál es el siguiente paso, explicarle a los estudiantes cómo es la educación virtual en sí, presentar propuestas, decir qué necesidades tienen ellos y no solo en lo pedagógico, en lo didáctico, porque a ellos les tocó así como a los docentes enfrentarse a un cambio, a una ruptura de un paradigma de manera abrupta. Y eso realmente no es fácil. Por eso, para continuar de aquí en adelante, sí tiene que haber un pacto educativo, un pacto social que se debe realizar incluyendo a los estudiantes. No deben ser directrices solamente del gobierno, y el gobierno ahí sí debe dar libertad a las instituciones, eh, para poder ofrecer entonces la bimodalidad, porque sabemos que los programas están registrados como presenciales, em, y para hacer los cambios que a su juicio, a los acuerdos que se lleguen entre estudiantes, directivas y docentes, que el gobierno avale esos acuerdos. Bueno, con todo esto, pues ya elaborada la propuesta sobre lo que sigue en la pandemia y que había que tocarlo porque precisamente esos son los retos de la educación a los que se refiere este congreso. eh, Estuvimos trabajando en una propuesta B-Learning y lo llamamos B-Learning significativo magia para medidas técnicas del municipio de Medellín. Resulta que ya entendiendo el B-Learning como la modalidad donde incluimos presencialidad e incluimos el aprendizaje por medios electrónicos, o sea, la educación virtual, vamos a ver a qué nos vamos a referir con significativo y con IAD y cuál era el problema a solucionar y los hallazgos que tuvimos. El problema básicamente era este, o sea, de que en Medellín hay 17.000 estudiantes cubiertos por media técnica. O sea, y entendemos la media técnica como esa formación para el trabajo que se hace en los últimos 2 años de bachillerato, ¿cierto? En educación media, en décimo y once. Em, Hay 17.000, pero hay 23.000 estudiantes, pero hay 23.000, miren, 23.000 estudiantes que aún nos faltan por incluir. Entonces, miren que es más de la mitad de los estudiantes que debemos incluirlos dentro de esta modalidad de media técnica. Eh, y miren que hay unos beneficios enormes cuando se le ofrece media técnica. Primero, obvio, ¿cierto? Lo que es la formación para el trabajo. Eso es fundamental. Pero sin ver el tema utilitarista de capacitar a la gente para insertarse en un sistema económico, también hay algo fundamental y es lo vocacional. O sea, el de elegir qué vas a hacer el resto de tu vida, y una media técnica te puede dar unas nociones enormes, te puede ubicar en la vida sobre qué te gusta, sobre qué quieres hacer, ¿cierto? Encontramos también que el 50% de las instituciones educativas de media técnica se encuentran en los niveles A y B, o sea, o pasaron a un mejor nivel, ¿cierto? O pasaron a un mejor nivel. Lo que quiere decir que el hecho de que el estudiante tenga una educación vocacional aparte lo vuelve un poquito más responsable, le afianza ciertos conocimientos y sobre todo la aplicación del conocimiento, que es de lo que se quejan muchos, eh, sobre la problemática del exceso de teorización, ¿cierto? Esto sería entonces, eh, pues un empujón a cada individuo para que encuentre su lugar y, y su quehacer, ¿cierto? Para el resto de la vida. Eh, Afortunadamente, aparte de encontrar que ya habían 17.000 estudiantes eh, cubiertos por media técnica, se descubrió esto.
de que había una estrategia, de que la Secretaría de Educación de Medellín estaba aplicando la estrategia STEAM. La estrategia STEAM básicamente es una estrategia que busca promover bajo el la formación, el aprendizaje por proyectos, tener medias técnicas en las que se promueva, la ciencia, en la que se promueva la tecnología, ¿cierto? En la que se promueva la ingeniería y en la que se promuevan las matemáticas y matemáticas, ¿cierto? Esta es de END y matemáticas. Entonces, acá, afortunadamente, no solo se incluyó lo que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, sino que también hay un componente, que es el componente humanista. El componente humanista porque pues, básicamente no podemos abandonar al ser humano, todo no puede ser tecnología, todo no puede ser ciencia, ciencias exactas, sino que también tenemos que meter el factor humano, tan importante sobre todo en una sociedad como Colombia. Encontramos que ya se estaba trabajando en esto, que ya se estaba trabajando en la estrategia STEAM, que tiene mucho que ver con la educación 4.0, ¿cierto? Con la revolución de la educación. Nosotros sabemos que aún seguimos con la primera revolución, con la primera revolución industrial. Cuando empezaron las grandes fábricas, la educación todavía sigue ese modelo. Miren que nosotros tenemos grupos, o sea, tú estás en un nivel, cuando te ensamblamos ciertos conocimientos, puedes pasar al otro nivel. O sea, es una cadena de ensamblaje, es una cadena de producción. Y si van a ver las aulas, hasta la misma infraestructura de algunas universidades, parecen industrias, ¿cierto? Hoy pienso que cuando estamos en la revolución 4.0, ya en la cuarta revolución, precisamente la educación también debe verse permeada por esa revolución. Y entonces, para hacer esa transición a este tipo de forma de ver la sociedad, a este tipo de forma de ver la educación, lo que tenemos que hacer es ir incluyendo lo viejo y lo nuevo, o sea, el hecho de que todo se haga de manera presencial y también incluirle lo que ha permeado la sociedad, que es la revolución de las comunicaciones. Por eso es que el B-Learning nos pareció una propuesta adecuada para poder incluir a esos 23.000 estudiantes que todavía están de, por fuera de las medias técnicas, de la estrategia de medias técnicas que tiene la alcaldía de Medellín. Em, Vimos que hay una gran oferta en esas 17.000 personas, a esas 17.000 personas que están en este momento en media técnica. Había informática, había construcciones civiles, había música y plásticas, había contabilidad y administración, sistemas de información, educación y deportes. O sea que ya hay una gran experiencia, que esperábamos que esto se pudiera plasmar, ¿cierto? O se pudiera trasladar toda esta experiencia de grandes colegios como el CEFA, como el INEM, que se pueda trasladar a la propuesta. Es decir, muchas de estas que ya están funcionando de manera presencial, ver cómo pudiéramos convertirlo en bimodalidad. Ahora, lo de la bimodalidad no solo es un asunto de moda, o sea, de que tenemos que ingresar a la revolución de las comunicaciones, a la cuarta revolución. No, no es simple moda, sino que la cobertura sería mucho más fácil de ampliarla a través de las comunicaciones, ¿cierto? Requeriríamos mucho menos infraestructura, requeriríamos mucho menos personal, podríamos incluir a personal que está lejano, es decir, o sea, tiene una versatilidad que sería adecuada para un reto tan grande de incluir a más de la mitad de los estudiantes de las medias técnicas en Medellín. La propuesta entonces, nosotros, ya entendido lo que es el B-Learning, vamos a explicarle vamos a explicarles en esta gráfica qué es lo significativo y qué es lo IAD. Todos coloquialmente y tristemente todavía recuerdan esa frase que dice que que la letra con sangre entra. Y resulta que eso sí tiene su sustento pedagógico, es real, es verdad. Y es porque simplemente cuando tú atas el conocimiento a una emoción,
ese tipo de conocimiento se vuelve significativo. En este caso, el que acabo de mencionar, la emoción es negativa. Lo que queremos nosotros es convertir esa emoción en positiva para que realmente el conocimiento sea significativo, ¿cierto? Sea significativo y sea duradero a lo largo de la vida. Para lograr eso, ¿qué haríamos? O sea, de que los eventos que se hagan con los estudiantes sean realmente impactantes. O sea, por eso contrataríamos, o las personas encargadas de impartir las clases, queremos que sean expertos de impacto. O sea, gente que ellos admiren en el área que decidieron tomar. Y no tienen que ser expertos nacionales. Puedes tener profesores fácilmente por los medios de comunicación, puedes tener profesores en el resto del mundo, en Inglaterra, los grandes hackers, los grandes economistas. Podemos tener tutores, tutores de todo el mundo, ¿cierto? Y sería, solo imaginen eso, o sea, saber que tu profesor es un profesor de Harvard, de Oxford, de las grandes instituciones del mundo, o, o los grandes desarrolladores de videojuegos del mundo, o los grandes deportólogos, los grandes técnicos del mundo, si lo que estás haciendo es una media técnica en deporte. Eso para, significaría para los jóvenes, que ese conocimiento, esa emoción se traslade a que el conocimiento que adquiera lo pueda, lo lleve hasta el resto de su vida, ¿cierto? De manera positiva. Ahora, también incluiríamos esto para que se vuelva aún más significativo el hecho de incluir estudiantes internacionales, que el ABP, o sea, el aprendizaje basado en proyectos, que los proyectos los puedan realizar con estudiantes internacionales. Esto nos permitiría, eh, la práctica de idiomas, crear la necesidad del idioma, que eso ha sido uno de los fundamentos de el cierto fracaso que hay en, en el bilingüismo en esta ciudad y, ¿no? y en todo el país. Y es que si no se les crea una necesidad, si no se les crea una emoción, y el intercambio precisamente con estudiantes internacionales crearía esa emoción, ese intercambio de culturas, ¿cierto? El intercambio de conocimientos, el de conocer a personas que posiblemente luego puedan tener, encuentros presenciales, visitas a otros países, ampliar la visión del estudiante nacional. Esto es lo que crearíamos, ¿cierto? Y es muy fácil de hacerlo, es muy fácil de hacerlo gracias precisamente a la revolución de las telecomunicaciones en estos momentos. Y por último, lo que es el IAD. El IAD, que es la investigación orientada a la acción y a la toma de decisiones, es algo que estaba en mora y estamos en mora de aplicar no solo en estas medias técnicas, sino en los colegios, sino en las universidades. Y es que precisamente estos proyectos deben tener un impacto social. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los proyectos deben tener nombre propio, o sea, deben tener un sujeto, un individuo impactado. No puede ser que sigamos haciendo proyectos que se quedan en los anaqueles, que se quedan en las estanterías de las bibliotecas, y es letra muerta, ¿cierto? Es letra muerta. No, lo que queremos es que siempre cualquier proyecto que presenten los estudiantes sea aplicado a un individuo o a una sociedad o a un grupo, ¿cierto? O a la naturaleza, al medio ambiente o a una empresa, pero siempre deben ser aplicados, siempre deben tener un impacto. Si no lo tienen, entonces obviamente hay que buscar la manera de reestructurarlos para que así sea. Esto fue la propuesta que nosotros, en resumen, presentamos al municipio de Medellín, ahora que están en la discusión del plan de desarrollo. Obviamente lo presentamos antes del plan de desarrollo con algunos profesores de la Corporación Universitaria Americana. Tuvo gran acogida. Esperamos que sea incluido. Y si no, de todo modo es una gran reflexión para lo que se puede hacer a futuro en cualquiera de los municipios, o en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Básicamente en esto consiste la propuesta. Ahora, encontramos unas conclusiones interesantes de lo que hallamos y de lo que básicamente se propuso.
Y es que todo el mundo habla de reformas a la educación, pero tenemos miedo de hacerle una reforma. Y el miedo es entendible. Miren ahora que estamos en este proceso de pasar a la virtualidad, toda la resistencia que ha habido, todos los problemas que ha habido, y es entendible, pero hay que vencer esa resistencia, hay que vencerla y es para mejorar, y es para mejorar. Por eso hay que hacer cambios, hay que reestructurar sin miedo y pensar también, como les dije, pensar en la emoción, de tal forma que el, el conocimiento perdure, porque lo que no se aprende con emoción no dura absolutamente nada en nuestra mente. Listo. Y que si vamos a hablar de cobertura total, ni modo, tenemos que incluir a la tecnología. O sea, no tenemos tanta infraestructura, no tenemos tanto transporte, no tenemos tantos medios para para brindarle educación a todos los rincones de la ciudad o del país, pero sí podemos ofrecerle educación de calidad haciendo bimodalidad. Em, Lo que sí creemos es que estas medias técnicas nos van a ayudar a que el país se enfoque. Las encuestas dicen que el 60% de las personas eligen una carrera simplemente porque piensan que les va a dar dinero. Y yo pienso que una media técnica lo que haría sería precisamente invertir esos porcentajes, de que la gente estudie por vocación. Lo que haces por vocación seguramente te va a dar dinero y sobre todo te va a dar satisfacción, que es mucho más importante que el dinero. Mm, Lo otro es es que, pues, imaginamos cómo será el resto del país y Medellín, que es una ciudad que tiene un presupuesto relativamente bueno, relativamente holgado para educación, cómo será en los otros departamentos. Ahí está la falencia enorme de lo que ocurre a veces en las universidades, el hecho de que el 60% de las personas escojan una carrera porque les va a dar dinero, o sea que la hacen sin vocación, también es una de las causas de que haya tanta deserción, de que la gente busque una excusa y cuando tú los entrevistas te dicen, no, es que no tuve dinero para continuar. Y a veces detrás de los otros causales está el principal causal, y es que sinceramente no les gustaba la carrera. No había manera de lucharla porque no era algo que marcara su vida. En cambio, si los logramos enfocar vocacionalmente, yo creo que podemos hacer la diferencia. Ahora, lo que les comentaba en la propuesta, o sea, incluir docentes y estudiantes extranjeros, uf, nos va a ayudar a implementar realmente el bilingüismo, de que eso se vuelva una realidad, ¿cierto? Porque en estos momentos solo ha sido un asunto retórico, o sea, se dan clases y clases, pero 6 años de bachillerato en el que se da inglés y la gente sale sin saber inglés. Yo creo que el crearles la necesidad plantearía, plantearía una reforma enorme, no solo a lo de las medias técnicas, sino también al asunto del bilingüismo. Y que pensamos que no se puede pasar de una vez a una educación completamente virtual, porque la virtualidad sí requiere una madurez emocional y una madurez económica. Y de pronto en los jóvenes eso es algo que hay que ir cultivando. Eh, Eso era básicamente lo que tenía para decirles. Estoy muy agradecido de que me hayan dejado participar y les recuerdo, ojalá las instituciones y ojalá democraticen el proceso que sigue. Tengan en cuenta las opiniones de los estudiantes, reúnanse con los estudiantes, reúnanse con los docentes para poder crear el escenario que sigue. Listo. Muchas gracias. Ahí está mi contacto por si quieren escribirme, por si tienen preguntas. Les agradezco bastante, les agradezco mucho.